Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré un comentario, reacción, interpretación u opinión muy personal sobre mis razones por las cuales considero que Terry es el amado de Candy en el libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. Mis opiniones se basan en la versión oficial en español de la novela, aunque cualquier observación sobre alguna discrepancia con la versión oficial japonesa será bien recibida y agradecida siempre y cuando provenga de personas con conocimiento en japonés o que tengan a la mano o consigo la versión física en japonés. Bien. En mi video anterior estaba continuando con mi razón número 4, sobre la cual considero que Terry es el amado de Candy. Para beneficio de aquellos que no habían tenido la oportunidad de escucharme anteriormente, en estas razones por las cuales creo que Terry es el amado o Anohito, estoy comenzando desde mi razón número 5 hasta la razón número 1 y cada razón pudiera conllevar más videos, 2 o más videos. Y en la parte anterior, que era la parte 2, estaba compartiendo con ustedes que la estructura en formato epistolar de la parte 3, así como el epílogo, guardan mucha relación con los motivos de la autora para determinar que Terry es el amado sin mencionarlo textualmente, sin mencionar textualmente su nombre. Ahora pues voy a proceder a compartir con ustedes la última parte de mi razón número 4. ¿Cuál es esa última parte? ¿Cómo yo lo denomino? Yo diría que es los recursos estilísticos de la autora en esta novela. Recursos estilísticos. Bien. No, como son demasiados recursos estilísticos o figuras o estrategias o mecanismos que utiliza la autora, el video no me va a alcanzar para decirlos todos. Es muy probable que a medida que vaya continuando con mis análisis, específicamente las razones 3, 2 y 1, pues sí vaya surgiendo pues un tema diferente o un recurso o estilo literario diferente y yo aprovecharía dicha ocasión pues para abundar más sobre el tema. Pero voy a explicar en este video en particular varios ejemplos estilísticos que utiliza la autora en esta novela. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Voy a utilizar muchos que destacan con mayor regularidad. Bien. Eh, Ahora sin más preámbulo, pues vamos a continuar con este debido análisis. Podemos ver figuras del lenguaje tal y como las hemos aprendido la mayoría de nosotros en la escuela primaria, media o secundaria. Sabemos que existen muchas y muchas figuras del lenguaje, pero voy a destacar las tres con las cuales estamos más familiarizados como ejemplos de figuras o estilo literario de la autora en esta novela. Pues se usa mucho la símil y no solamente se usa figurativamente, sino que también se usa literalmente con otro estilo que es el de la repetición, que sobre eso hablaré próximamente en este video. La metáfora, muy especialmente en torno a los elementos de la naturaleza y la personificación. Por darles un ejemplo de la personificación, Candy le habla muchas veces al broche del príncipe de la colina con el cual está mucho tiempo a lo largo de la novela. Y a veces se le habla al broche y el broche tintinea su cascabel, porque el broche tiene un cascabel y el cascabel tintinea a modo de respuesta. Esto es basándome en el texto de la autora. Esto es un ejemplo de personificación. Así que estas tres figuras del lenguaje sí están muy presentes a lo largo de este libro. También podemos apreciar muchas descripciones espaciales y por espaciales no me refiero a la galaxia, me refiero a descripciones del espacio, a los paisajes, a los edificios,
a los lugares. Esto no significa que no hay descripciones de personas, sí hay descripciones de la forma de ser o las cualidades de un personaje, aunque a nivel físico los personajes no son tan descritos en comparación como los paisajes. Sí hay personajes que son más descritos que otros. Por ejemplo, sabemos que Albert y Anthony son de cabello rubio, etcétera. Hay otros personajes que físicamente pues no podemos apreciar un perfil corporal o de apariencia tan específico. Pero en lo que corresponde a las descripciones del espacio donde se encuentra la protagonista en determinado momento, pues sí, la autora es bien detallada. Sí hay una razón por la cual la autora se abstiene de describir físicamente a ciertos personajes y les voy a compartir ahora por qué. En pantalla pueden ver la frase inconsistencia de descripciones físicas, pero esto no quiere decir que la autora ha fallado en la descripción física de los personajes, sino que deliberadamente o intencionalmente decidió no proveer una descripción física de ciertos personajes. ¿Por qué Nayita no muestra rasgos físicos más específicos de algunos personajes en esta novela? Posibles razones pueden ser el énfasis en la personalidad sobre la apariencia. Esto es que en lugar de centrarse en detalles físicos, Nayita prefiere destacar la personalidad compleja de X o Y persona, cuyo perfil físico no muestra. Y en lugar de eso, prefiere eh, exaltar las emociones y la evolución de ese personaje a lo largo de la historia. Eso a su vez permite que los lectores se conecten más profundamente con su carácter y conflictos internos en lugar de quedarse solo con una imagen externa. También esto es una especie de mecanismo para establecer una conexión personal entre el personaje y el lector. Es un recurso literario común en muchas novelas, ya que al no proporcionar una descripción física exhaustiva, fomenta una conexión más personal entre el emisor del mensaje que se proyecta a través del personaje y el receptor que es el lector. Otra posible razón es establecer una distancia entre la novela y formatos anteriores de esta historia. La versión manga de Candy Candy, que fue ilustrada por Yumiko Igarashi, incluye imágenes detalladas de los personajes que ayudan a complementar la narrativa visual. Sin embargo, en esta novela el enfoque está en una narración que es más introspectiva y por consiguiente menos dependiente de elementos visuales. También es bien importante el contexto histórico y cultural, pues durante la época en que se escribió esta novela era común que las obras literarias japonesas priorizaran el desarrollo emocional y psicológico de los personajes sobre las descripciones físicas detalladas, lo que refleja una tradición narrativa más sutil y más simbólica. En el caso de Candy y su enamoramiento de Terry, que a quien yo considero que es su amado en el libro, pues Terry, por ejemplo, no es descrito físicamente. No obstante, Candy se enamora de él, lo que puede implicar que la autora quiso destacar cualidades de Terry que hicieron que ella se enamorara de él. Sé que para algunos que hubieran preferido que el amado fuera otro personaje, pues tal vez las cualidades de Terry son más defectos. Y también puede ocurrir de forma de viceversa. Y la autora también puede haber buscado un alejamiento de similitudes físicas entre Terry, Anthony y Albert, hablando ya específicamente de estos tres personajes. Una de las situaciones más llamativas de la novela es el gran parecido físico entre Anthony y Albert, algo que no funciona en la parte 2 del libro, donde la niebla perturba los sentidos de Candy, llevándola a creer que Terry se parecía a Anthony. Pero luego llega prontamente a la conclusión, allí mismo, en ese mismo capítulo, en cuestión de un par de minutos, que realmente no era así.
Por lo tanto, el desarrollo de los sentimientos de Candy hacia Terry no era dependiente o asociado a similitudes físicas algunas con otro personaje. ¿Qué les quiero decir esto en breves palabras? Que en mi humilde opinión, Terry realmente no se parecía físicamente a Anthony y a Albert, pero debido a las circunstancias del momento en que Terry se mostraba melancólico en el barco, al igual como en un momento dado Anthony se mostró melancólico pensando en su madre, y luego pensamos posteriormente que Terry, llegamos a la conclusión más tarde de que Terry estaba triste en el barco precisamente por no haber, porque las cosas con su madre no salieron como esperaba. Pero a raíz de eso es que Candy siente que hay una similitud entre Terry y Anthony y no precisamente porque se parecieran físicamente. Esto ya lo había discutido anteriormente en otros videos, pero vuelvo a poner esto sobre la mesa, aprovechamos la ocasión. Y George es más tarde encuentra a Candy, él ve que Terry se ha alejado y Candy le menciona que Terry se le parecía a Anthony y George lo que hace es que simplemente se queda triste, se queda callado porque sabe que Candy está profundamente afectada por el deceso de Anthony. Pero en ningún momento George dice, mira, sí, tienes razón, se parece mucho. Bien. Y otra posible razón por la cual la autora no establezca descripciones físicas de Terry y otros personajes es porque quiere establecerlos como personajes icónicos. En el caso de Terry, él ya es un personaje bien definido, por lo que la falta de descripción física en la novela no le resta valor a otras propiedades de su personalidad. Su actitud inicialmente rebelde, su talento artístico y más específicamente su relación con Candy, son aspectos que definen su identidad de manera más profunda que su apariencia. En resumen, la decisión de no detallar físicamente ciertos personajes en esta novela puede interpretarse como una estrategia narrativa para resaltar la personalidad, manteniendo el enfoque en el desarrollo emocional y los eventos clave de la historia. Y en el caso de Terry, como amado de Candy, esto se muestra muy explícitamente. La prevalencia de los momentos, la conexión de la complicidad entre Candy y Terry sobre su aspecto físico. Por medio de este libro también la autora hace uso mucho, diría yo, del recurso de la ambigüedad. Pero quiero aclarar algo, no es lo mismo ambigüedad que contradicción. He visto que estos términos suelen ser tomados como sinónimos y no es así. La ambigüedad se produce a nivel narrativo, cuando el escritor o el autor tiene ya su mensaje, tiene ya su idea, su declaración, su opinión, su realidad, su verdad, pero la proyecta de una forma que el mismo lector debe llegar a sus conclusiones. Que lo ideal es que llegue a las mismas conclusiones eh, con que el escritor produce esa ambigüedad. Por otro lado, la contradicción implica afirmar algo y luego negar eso que se afirmó o afirmar algo opuesto dentro del mismo contexto. Me explico. La contradicción es cuando se muestra literalmente una idea, pero luego se muestra otro planteamiento de esa misma idea que parece ser contraria a lo que se estaba proyectando previamente. Pues la autora no está siendo contradictoria en esta novela. La autora no está poniendo ideas opuestas o contradictorias. Aquí la autora está siendo ambigua. Y ambigüedad no es lo mismo tampoco que confusión. Confusión es cuando la autora o el escritor no tiene una idea clara de lo que quiere mostrar. Pero aquí sí, en este libro, la escritora sí tiene una idea clara, tiene una solución clara, tiene un desenlace claro, pero lo muestra ambiguamente. Y ustedes me estarán preguntando en este momento, pues Astrid, entonces, ¿qué es la ambigüedad? Pues bien, en esta historia la ambigüedad es un recurso literario que es clave,
que permite al autor explorar las emociones, las relaciones y las decisiones de los personajes, pero de manera sutil, no de manera textual, no de manera literal, no de manera gráfica. A través de la ambigüedad, Nayita crea una narrativa que es rica en matices, donde los lectores son invitados a reflexionar sobre los significados que son subyacentes y no obvios, y completar y descifrar la historia desde ciertas perspectivas. Muy bien, sabemos también perfectamente que la autora emplea la ambigüedad no solamente para que el mismo lector sea quien descifre la novela, sino, como la misma autora lo indica en su postfacio, para no lastimar los sentimientos de un sector de fans que se habían hecho a la idea de que Candy iba a tener un final romántico con un personaje en particular y que luego pues esas esperanzas o esas ilusiones se vean destruidas. Pues tomando en cuenta ese sector de la fanaticada, es que la autora también pues se abstiene de nombrar textualmente al amado de Candy en el libro, que como les he dicho anteriormente, pues yo, si yo hubiera estado en su lugar, pues lo hubiera dicho de todos modos. Pero es la decisión de la autora, tampoco hay que desacreditarla, como he visto esta semana que está tratando de hacer alguien en las redes de desacreditar a la autora. Muy bien. Eh, vamos a detenernos un poco para analizar cómo es que Nayita emplea la ambigüedad como recurso literario. Uno de los ejemplos más notables es obviamente el uso del término anoito, que significa el amado o esa persona especial. Candy utiliza esta frase para referirse al gran amor de su vida, pero nunca menciona explícitamente quién es. Aunque las pistas contextuales, luego iré sobre eso, sobre las pistas contextuales, como por ejemplo las iniciales TG, elementos simbólicos japoneses, los recuerdos de Candy, aunque esas pistas contextuales sugieren, a mi entender, que se trata de Terry, la ambigüedad deliberada. Sí, que no es que la autora se contradice ni está confusa, no, es una ambigüedad deliberada. Permite que los lectores descifren la identidad de Anoito por sí mismos. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué por sí mismos y por qué la autora no lo pone en arroz y habichuela? Por las razones que explica anteriormente. Porque siente pena o compasión de aquellas personas que hubieran preferido que otro personaje fuera el amado de Candy. Muy bien, pero entonces este asunto de la ambigüedad y el tener que especular sobre el asunto del amado, en el caso de Terry, que es quien yo opino que es el amado, eleva el vínculo entre Candy y Terry a un nivel ya casi mítico, casi icónico, de culto. Muchas de las decisiones de los personajes están rodeadas de ambigüedad, ya que Nayita rara vez explica completamente los pensamientos o emociones. Es una, y esa falta de explicaciones directas invita a los lectores a reflexionar sobre las motivaciones internas de los personajes y a interpretar sus acciones según su propia perspectiva. Ejemplo de eso, que también apunta a mi propuesta de Terry como Anoito, es el modo como Terry le escribe las siglas TG a Candy en esa carta. Y existe pues ambigüedad deliberada desde parte de la autora para que el mismo lector tenga que hacer sus investigaciones o averiguaciones de cómo es que él llega a escribirle TG en esa carta y por qué y quién fue el agente mediador para que Terry llegara a la conclusión de que Candy se refería a él como TG. Nayita también utiliza símbolos figurados como son el mar, usa elementos como las cartas, la naturaleza, que están llenos de significados, pero también están abiertos a múltiples interpretaciones. Por ejemplo, el mar puede significar la separación física o distancia entre Candy y Terry, pero también la continuidad de su amor. Y esto lo vemos más claramente cuando Candy dice tan pronto como en el prólogo que ella cruzó el océano para estar con su amado. Así que puede ser un elemento de separación, pero también puede ser un elemento unificador.
Las cartas también que ellos intercambian o que ella no llega a enviar están cargadas de emociones no dichas, pero su verdadero significado queda en manos del lector para descifrarlo, no para escoger. No es lo mismo descifrar que escoger. El hecho de que la autora establezca el recurso de la ambigüedad no nos da licencia ni permiso a nosotros para decidir el final. Es para descifrarlo, no para decidirlo ni para escogerlo. Esto no es un menú, ¿bien? Ah, la ambigüedad en el simbolismo permite que cada lector conecte con la historia de manera única, encontrando significados personales, pero no abiertos en los elementos narrativos. Así que nuevamente el hecho de que haya una manera particular de cada lector de interpretar la novela no significa necesariamente que la novela tenga un final abierto y mucho menos que la autora le está dejando en bandeja de plata a los lectores la decisión sobre el final. No es así. La relación entre Candy y Albert pues también está llena de ambigüedad al punto en que algunos lectores consideran que Albert es el amado. Aunque Albert actúa como una figura protectora y paternal, algunos lectores han especulado sobre la posibilidad de que él sienta algo más profundo por Candy. Y también la obra plantea preguntas filosóficas sobre el destino, sobre el sacrificio, pero no ofrece respuestas definitivas. Por ejemplo, ¿estaban destinados Candy y Terry a separarse por fuerzas externas o podrían haber cambiado su destino si hubieran tomado decisiones diferentes? O otro ejemplo, ¿acaso el sacrificio de Susana fue un acto noble o una forma de manipulación emocional? Son preguntas que abren espacio a debate, abren espacio a discusión y eso permite que los lectores reflexionen sobre temas universales como el deber y el libre albedrío, no solamente sobre el romance. Ya lo he dicho varias veces, esta novela no es solo romance. Y el final de la novela es obviamente ambiguo, pero es ambiguo de forma intencional. Pues Nayita deja que los lectores interpreten el destino de Candy, de Terry y los demás personajes. Ustedes deberán estar pensando, pero ¿qué tal si mi interpretación es errónea? Eso es un riesgo que la autora decidió correr. La autora, precisamente por consideración, por dadivosidad, por generosidad, por piedad a algunos fans, decidió ahorrarse el nombre del amado a sabiendas de que tal vez algunas interpretaciones pues no sean correctas. Pero es una decisión que la autora tomó de crear ambigüedad intencionalmente. Ah, Así que la ambigüedad Nayita la usa como una herramienta narrativa que enriquece la profundidad emocional y temática de la obra. Así que al dejar ciertos aspectos sin mencionar por su debido nombre, está invitando a los lectores también a participar activamente en la construcción del significado de la historia. Es una ambigüedad que no solo refleja la complejidad del desenlace, sino también de las relaciones humanas, complejidad de emociones y también permite que la obra resuene de forma personal con cada lector. Así que a través de ese recurso Nayita logra capturar la esencia de un amor que pudo haber sido trágico, pero que también es eterno, en el caso de Terry como el amado. Y eso deja una impresión duradera en el corazón de quienes experimentan la historia. Se va a estar hablando de esta historia por años, por años. Muy bien. Así que, ¿por qué Rayita no indica que Terry es el amado? Además de las razones que expone en el posfaso y además de las razones que acabo de compartir sobre la ambigüedad, pues tal vez, porque yo no soy la autora para hablar en su lugar, tal vez su decisión de no indicar explícitamente que Terry es el amado, pues es una elección deliberada que responde a varios factores estilísticos, culturales, tal vez emocionales. Uh, Es que la ambigüedad es una herramienta poderosa que permite a los lectores involucrarse activamente en la historia. Así que al no nombrar explícitamente a Terry como Noito, pues Nayita invita a los lectores a conectar las pistas contextuales. Vuelvo a decir que sobre eso voy a abundar ahora. Y llegar al mensaje concluyente de la novela, pero por cuenta propia. Por cuenta propia, para así no herir a aquellos que hubieran querido llegar a otras conclusiones.
Ese enfoque crea una conexión especial, más personal entre el lector y la obra, pues cada persona puede descifrar la identidad de Anoito según sus conocimientos y nivel de comprensión lectora. Así que lo que va a ayudar o a propiciar que se lleguen a unas conclusiones certeras sobre esta historia, pues va a ser el nivel de comprensión lectora y el nivel de, muy posiblemente el nivel de escolaridad que tenga la persona que está leyendo. Y esto lo digo sin ofender, es como una triste realidad. Eh, También en la tradición literaria japonesa, el amor trágico y eterno, pues suele verse como algo que trasciende lo físico o lo tangible. Así que al dejar abierta la identidad de Anohito, pues Nagita eleva, en cierto modo, el amor entre Candy y Terry a un nivel que es casi mítico, por, porque entonces ya el vínculo se convierte en un símbolo de amor inquebrantable que parecía ser imposible. Así que nombrar directamente a Terry podía haber reducido esa gran magnitud o esa gran trascendencia a algo menos universal, a algo un poquito más mundano, y tal vez Nayita quería proyectarlo de manera más especial. También, y sobre esto voy ahora, sobre el tema del silencio, la ambigüedad es una forma de silencio. Y en Japón el silencio y la sutileza pues son valores culturales que son profundamente arraigados. Expresar emociones intensas de una forma muy directa en Japón puede considerarse poco elegante o incluso innecesario. Así que en lugar de decir explícitamente que Terry es Anohito, Nagita pudiera estar usando pistas sutiles y espacios vacíos para transmitir ese mensaje, en un enfoque que puede reflejar una sensibilidad cultural, y por eso pues hablo de Japón como país, donde existe el autocontrol emocional y respeto por el espacio personal, permitiendo que los lectores interpreten las emociones subyacentes sin necesidad de palabras directas. En Japón incluso las expresiones de afecto pues se dan en un contexto ya demasiado íntimo. No, los japoneses no son tan dados a expresar afecto, a verbalizar sus expresiones de afecto con la facilidad con la que lo hacemos en Occidente. Así que este recurso de ambigüedad pudiera ser reflejo de esas reservas que tienen los japoneses respecto al particular. La obra también plantea preguntas filosóficas sobre el destino y el sacrificio, pues al no revelar explícitamente quién es el amado, Nagita deja abierta la posibilidad de que el amor entre Candy y Terry sea una bendición marcada y dilatada por tragedias o por otros factores. Y esa ambigüedad permite que los lectores reflexionen sobre si el destino de ellos estaba sellado desde el principio o si pudieron haber cambiado su futuro mucho antes, con diferentes decisiones. También si Nagita hubiera declarado explícitamente que Terry era el amado, habría cerrado la historia de forma muy concluyente. En cambio, al mantener la ambigüedad, ella deja espacio para un eterno debate, lo que prolonga la resonancia emocional de la obra. Ah, También ella pudiera estar, Nayita, dejando claro un tono de nostalgia. Y al no nombrar a Terry como el amado, tal vez Nayita amplifica esas emociones, dejando que sean los lectores quienes experimenten la incertidumbre, la añoranza, tal y como Candy la siente. Y ese enfoque refuerza un carácter más intenso del amor que ella profesa, y donde esa separación física no disminuye la profundidad del vínculo emocional. Muy bien, y ahora vamos al asunto que muchos suelen confundir con imaginación. Bien. Muy bien, al no especificar quién es Anohito, Nayita abre la puerta a múltiples análisis, a múltiples interpretaciones. Y aunque estas señales y recursos para esta servidora asocian claramente a Terry con ese término, otros podrían imaginar diferentes escenarios o incluso considerar la posibilidad de que el amado represente un amor abstracto o idealizado. Pero esa flexibilidad con que la autora establece esa ambigüedad permite que la historia resuene de manera particular con cada lector. Esto no es lo mismo que la especulación. Yo sé que en el posfacio la autora menciona que quiere abrir espacio para la imaginación, pero el hecho de que diga que abre espacio a la imaginación no significa que esté dando permiso para la falsa especulación.
para la falsa especulación. También la autora mencionó en el posfacio que quiere crear incertidumbre. Incertidumbre no significa que no es algo que no está claro. Incertidumbre significa que existe una verdad o una realidad y el escritor o el autor quiere crear dudas sobre esa realidad. Pero el escritor tiene su criterio bien establecido, tiene su argumento bien claro. Bien. Muy bien. También, esta obra tiene un tono que es bien reflexivo y se centra en el crecimiento personal de Candy, no en el romance, en el crecimiento de Candy y su capacidad para aceptar pérdidas y los sacrificios en su vida. Así que revelar textualmente que Terry era el amado podía haberle restado fuerza a ese tono, volviendo la historia más predecible, más sentimental, como un culebrón. Bien. De modo que la ambigüedad mantiene ese equilibrio entre esperanza y tristeza, permitiendo que sean los lectores quienes sientan esa profundidad del amor de Candy sin tener que caer en un exceso de romanticismo o sin caer en estereotipos sobre lo que es una historia romántica. Bien. También la autora recurre a lo que se conoce en la literatura como silencio narrativo. ¿Para qué sirve silencio narrativo en una novela o en un libro, específicamente de ficción? Para transmitir emociones profundas, tensiones no dichas y la complejidad de las relaciones entre los personajes. De modo que a través del silencio, Nayita logra capturar momentos de gran intensidad emocional sin necesidad de recurrir a explicaciones que sean explícitas, permitiendo que los lectores descifren y conecten con esas emociones. Por ejemplo, uno de los momentos más emblemáticos del uso del silencio es la escasez de palabras en la despedida entre Candy y Terry. O cuando Candy intenta alcanzar a Terry en el puerto y no me dio despedida previa entre ellos. En lugar de palabras largas o diálogos extensos, la escena está marcada por un profundo silencio que comunica el dolor y comunica también la inevitabilidad de su separación. Ese silencio refuerza la magnitud de esos sacrificios mutuos y de lo que en ese momento era la imposibilidad de expresar verbalmente lo que sentían, porque no olvidemos que ella todavía no había alcanzado a confesarle que lo amaba. Así el lector percibe su tristeza y su resignación a través de lo que no se dice, lo que hace que la escena sea aún más impactante, lo que nos va a llevar también a lo opuesto. También puede haber silencio en los reencuentros. Ejemplo de eso, el espacio entre las cartas. Las cartas son un elemento clave en la relación entre Candy y Terry, pero el silencio entre ellas también tiene un peso narrativo significativo. Y no olvidemos también que los lectores estábamos ajenos a gran parte de esas entradas de donde Candy escribía sobre Terry. Sí llegamos a ver un poquitito, pero no todas las entradas. Y esa correspondencia que ellos sostenían previo a la separación en Nueva York, pues tampoco los lectores tuvimos la oportunidad de verlo. Eso es un modo o una manifestación de silencio literario. También cuando Candy deja de recibir respuestas de Terry, el silencio que sigue simboliza esa ruptura de la comunicación y la incertidumbre sobre su futuro juntos. Al igual que luego de la carta firmada como TG, volviendo al asunto de la ambigüedad, porque es que estos dos temas se conectan uno con el otro. El término anoíto o el amado es un ejemplo del uso del silencio como recurso literario, porque Candy nunca menciona, o la autora nunca menciona el nombre del amado, pero el contexto y las pistas implícitas o contextuales dejan claro que se refiere a Terry. Al menos esa es mi apreciación. Ese silencio, que también es deliberado, al igual que la ambigüedad, pues permite que los lectores descifren la identidad del amado por sí mismos, creando una conexión más profunda con la historia. Y al no nombrarlo directamente, Nayita eleva a Terry al estatus de un amor inolvidable. Nayita también utiliza frecuentemente la naturaleza como si fuera un telón de fondo para momentos de introspección, de silencio, como lo es el mar, el bosque, las colinas,
los paisajes tranquilos, donde Candy encuentra paz, están llenos de silencio que invita a la reflexión y a la contemplación. Esto es muy típico de los japoneses. Esos elementos naturales no solo proporcionan un marco espacial o una atmósfera, sino que también amplifican las emociones de los personajes sin necesidad de palabras. Y muchas de las decisiones claves de esta historia se toman en silencio, sin grandes discursos, sin grandes justificaciones. Por ejemplo, cuando Candy decide renunciar a Terry por el bien de Susana, su decisión se comunica a través de acciones, de pensamientos internos, más que a través de palabras, a excepción del juramento a Susana, cuyo momento no quedó plasmado textualmente para los lectores. De manera similar, Terry acepta su destino en silencio y con pocas palabras, sacrificando su felicidad personal por el sentido del deber y la responsabilidad. Ese uso del silencio refuerza la madurez emocional de los personajes y la seriedad de sus decisiones. Y, y como dije anteriormente, el silencio es reflejo de la cultura japonesa. Refleja valores culturales como autocontrol emocional, respeto por el espacio personal. Rara vez los personajes expresan abiertamente sus emociones más profundas, especialmente en situaciones de conflicto o de pérdida. Es un recurso que permite que los lectores pues, puedan experimentar las emociones con los personajes, descifrando lo que queda implícito en lugar de lo que se dice directamente. Finalmente, la autora, utiliza el silencio para dejar ciertos aspectos de la historia sujetos a análisis. Como por ejemplo, no se revela textualmente el momento en que Terry y Candy vuelven a encontrarse, y es ese silencio narrativo que permite que los lectores imaginen diferentes posibilidades de reencuentro. No es que imaginen si se realizó el reencuentro, las posibilidades de cómo se llevó a cabo el reencuentro. La repetición es uno de los elementos más importantes que conducen a la interpretación sobre el amado de Candy en esta novela. Existen muchos tipos de repetición y quiero aclarar, no, la repetición es algo que se debe usar con mucho cuidado en la escritura y redacción. No se trata de repetir por puro gusto, no se trata de repetir por falta de ideas, no se trata de repetir por mediocridad literaria o mediocridad narrativa, no se trata de repetir por estar escaso de, de estilo literario, se trata de repetir deliberadamente. Y cuando se hace una repetición intencional, existen varias formas de establecer esa repetición, pero hay que hacerlo con altura, hay que hacerlo con profesionalismo, ¿bien? Existen muchos tipos de repetición en la literatura. Está la repetición literal de palabras, que es cuando usas la misma palabra varias veces a lo largo de una narración, a veces en el mismo párrafo. Pero no creo que ese sea el caso de esta novela. Más bien, del modo como se da la repetición aquí, es repetición de una repetición temática, o de elementos, o de temas, o de ideas. Y esa constante repetición no es para crear la posibilidad de que cualquiera de los dos personajes masculinos, Albert o Terry, sea Anoito. La repetición es para que al mismo tiempo podamos adquirir ese sentido de asociación, que es otro recurso del cual voy a hablar. Y por medio de la repetición que conduce a la asociación, ahí es que podemos hacer nuestro hallazgo sobre Terry como el amado de Candy. Uh, la repetición de ideas en un texto narrativo es cuando el lector intenta transmitir una idea de forma implícita sin mencionarla textualmente. Así que es importante repetirle al lector una misma situación varias veces para que el lector la asimile y la comprenda. A veces no es necesario emplear las palabras exactas una y otra vez, aunque va a haber otras veces en que sí. Y lo importante para el escritor es encontrar el equilibrio para no ser demasiado explícito, porque esa es la idea precisamente de la repetición, que el lector sea quien establezca esa asociación. Muy bien.
Algunas personas ven con malos ojos el recurso de la repetición porque suelen pensar que la repetición es algo malo o algo mediocre, pero puede ser un recurso muy válido a nivel literario, porque es crucial para que al lector se le grabe algo en la cabeza. Y justamente por eso es que muchos autores hacen uso de ella a la hora de escribir. Es un recurso literario. De hecho, hay muchas figuras estilísticas de la repetición. Y no solamente en la poesía, también es prosa. La repetición, si es bien utilizada, como mencioné anteriormente, puede tener beneficios a nivel literario como hacer que algo se recuerde, para crear patrones, como mencioné en la parte uno de esta razón número 4, pero más que nada para llamar la atención sobre un elemento, sobre una anécdota, sobre una situación, sobre un personaje. Eh, Cuando hay, por ejemplo, también suele haber repeticiones de diálogos, pero no es el caso de esta novela. Yo voy a enfocarme en lo que son la repetición de palabras y la repetición de elementos, ¿bien? En el caso de la repetición de palabras, ¿cuándo es un error repetir una o varias palabras cuando se trata de algo rebuscado o cuando se ha repetido una palabra sin ningún propósito o por escasez de vocabulario? Y ese no es el caso de la autora. Ah, pero si es bien utilizado, puede provocar alguna emoción en lo que se presente o lo que se pretende con una repetición para asociarla con una persona o con un tema. Muy bien, también hay repeticiones de elementos y esta es la más presente en la novela. Y este es uno de los recursos donde la repetición se hace esencial a la hora de analizar un escrito. Resulta que si queremos que la persona que lee nuestro relato o nuestra novela se quede con ciertos detalles importantes, va a ser necesario repetirlos. Por ejemplo, las cosas que se transmiten de generación en generación. Los libros de Shakespeare. Sé que muchas personas me van así, pero es que Albert también puede transmitir cosas de generación en generación, que Albert también pudo haber leído a Shakespeare, está bien. Pero cuando yo toque el tema de la asociación, vamos a comprender que la razón por la que la autora repite ciertas pistas contextuales, esas pistas favorecen más a Terry como una certeza que a Albert como una posibilidad, ¿bien? Si al final de nuestra novela nuestro protagonista, esto es un ejemplo, yo lo había mencionado ya en un video short, pero en este ejemplo, si Astrid tiene dos hermanas y se establece que a Astrid le gustan las flores azules, de repente sale una escena donde se dice una de las tres hermanas está de espaldas oliendo una flor azul. Tal vez el que no tenga conocimiento de estas figuras literarias diga cualquiera de las tres pudo haber olido esa flor azul. Tal vez alguien que sea experto en leyes, que se deje llevar pues evidencias visuales o por tecnicismo, diga que cualquiera de las tres puede ser azul, porque para alguien que trabaje en leyes, eso sería su forma de pensar. Ahora bien, en la literatura, si ya está establecido que a Astrid le gustan las flores azules, la idea del escritor al decir que una de las hermanas de espaldas olió las flores azules es que el mismo lector llega a la conclusión de que es Astrid quien está oliendo las flores azules. Ah, muy bien. Y sí, hay muchos elementos que se repiten en la historia, como también hay mucha repetición de situaciones, como lo es Elisa cuando trata de separar a la protagonista de un personaje y luego trata de separarla de otro. Una de las razones más importantes por las cuales un escritor utiliza el recurso de la repetición es para establecer la presencia de otro recurso que es la asociación. La asociación no es otra cosa que una figura literaria o una técnica utilizada por los escritores para hacer referencia
a una persona en particular, pero al mismo tiempo hacer una extrapolación de una característica o esa cualidad a un grupo más amplio. Yo voy a explicar esto con más claridad. Es que a través de la asociación se busca transmitir de una idea particular, quiere crear en la audiencia, que en este caso son los lectores, un efecto de generalización o de inclusión, resumiendo en una misma afirmación lo que realmente le aplica a un individuo. Es como querer abarcar a más de una persona con alguna característica que desde un principio el escritor tenía la intención de eh, asignárselo a una sola. Muy bien, es decir de muchos o sobre varios lo que es aplicable a uno solo, con el fin de atenuar la censura o reacción negativa de la audiencia. Eh, con eso, pues, como les indiqué anteriormente, es como tratar de generalizar o incluir a más personas dentro de las posibilidades de un desarrollo o de una situación que realmente es pertinente a un solo personaje. Bien, esta figura es empleada comúnmente para atenuar la censura que se pudiera aplicar a los demás. Así que al incluir a varios sujetos dentro de una misma suposición, se busca, con eso lo que se busca es eh, evitar que la conclusión a la cual llegue el lector sobre una historia sea contundente. Ya compartí con ustedes anteriormente que la autora intencionalmente crea ambigüedad, crea silencio, crea misterio y no menciona el nombre del amado. Pero si no usa el recurso de la asociación en las pistas contextuales, entonces las conclusiones sobre el amado de Candy van a ser uh, mucho más evidentes, mucho más expuestas, mucho más contundentes que del modo como están sucediendo las cosas en la actualidad. Eso, ¿para qué gana la autora con eso? Suavizar el tono del mensaje que ella quiere transmitir y herir sensibilidades o generar conflictos. Sabemos que ya hay conflictos y que tal vez la buena intención de la autora pues no tuvo frutos, no tuvo buenos resultados, pero actualmente se generan conflictos debido a que la autora tuvo la intención de no crear conflictos. En la literatura, la asociación puede emplearse de muchas formas para diferentes propósitos. Se usa en la poesía, pero también se usa en la prosa. Y como le indiqué, se hace una referencia cuya intención realmente es que sea acerca de un solo objeto, una sola persona, una sola cosa, pero que del modo como el escritor construye ese elemento, pareciera como si representara o simbolizara un grupo más amplio o más general. También se usa la narrativa para desarrollar personajes complejos, ricos en matices, al asignarles características que podrían ser atribuidas a otros individuos por un criterio en común, pero que realmente dentro del marco conceptual de la historia le pertenecen solo a ese personaje. Me voy a explicar. Está, por ejemplo, el asunto de los libros de Shakespeare. Muy bien, yo sé que algunas personas pueden decir lo siguiente, los libros de Shakespeare en el estudio de la Casa de Candy pueden pertenecer a cualquiera, pueden ser de Albert, pueden ser de cualquier persona, no necesariamente sea de Terry, porque a cualquiera le gusta Shakespeare, claro que sí, eso a cualquiera le puede gustar Shakespeare y cualquiera puede tener un libro de Shakespeare en un estudio. Ahora bien, mediante los recursos de repetición y asociación, la autora transmite lo siguiente. Desde un principio, Terry tiene la particularidad de que le gustan las obras de Shakespeare, se identifica con ellas y luego cuando se convierte el actor mayormente encarna personajes de obras shakespearianas. Muy bien.
Si bien está la posibilidad de que como parte de su preparación académica, Albert y otros personajes también hubieran estado familiarizados con Shakespeare, el hecho de que la autora solamente haya asociado el personaje de Terry y solo a él le haya asignado las cualidades relacionadas con Shakespeare hace a Terry el personaje representativo de la mención o de la temática shakespeariana en la historia. Pero ¿qué ocurre? Como la autora no quiere lastimar los sentimientos de aquellas fans que interpretaron otro final en formatos anteriores, pues aunque Terry es el personaje representativo de la figura y trabajo de William Shakespeare, pues al no mencionar el nombre del amado, esa pista que de haberse mencionado el nombre del amado no hubiera dejado lugar alguno para dudar que fuera Terry, al no mencionarse el nombre de Anoito, pues entonces algunas personas pudieran interpretar que él no es, que él no es la persona que tiene la colección de obras de Shakespeare en la casa. Aunque la intención de la autora y el mensaje que quiere enviar la autora es que realmente es Terry. Ella quiere generalizar o convertir un asunto que es específico, lo quiere convertir en una pista de índole general, no para darnos a escoger el final, no para dejar un final abierto, sino para hacerlo suficientemente sensible como para que aquellas personas que auguraban otra clase de desenlace, pues no se sientan traicionadas por la autora en ese sentido. De igual modo, este trabajo está cargado de mucho simbolismo. ¿Y en qué consiste el simbolismo literario? En que las palabras y las imágenes sean portadoras de unos significados que sean más profundos y espirituales. Se usan símbolos, metáforas, alegorías con el propósito de expresar emociones y conceptos abstractos de forma más sugestiva, de forma más misteriosa, de forma más sutil e indirecta. Este, este método de simbolismo tiene ciertas características. Los escritores pueden usar metáforas, pueden usar asociaciones, alusiones para representar ideas, para representar emociones y para representar conceptos de una forma más sugerente. También se va a centrar en temas abstractos, emocionales, espirituales, en vez de presentar las cosas en su cruda realidad, en vez de presentarlas de forma técnica. También con el simbolismo se intenta evocar estados de ánimo uh, y se aleja de, como indique, se aleja de lo que a primera vista pudiera parecer objetivo, sino que trata de ser un poco más introspectivo y más subjetivo. Los escritores que se dedican a establecer símbolos a menudo usan un lenguaje ambiguo, como se expresó anteriormente, misterioso, que invita a múltiples interpretaciones, así que fomenta la reflexión, fomenta la profundidad, fomenta que la obra siga siendo objeto de conversación, de estudio. A lo largo de este video he hecho mención varias veces sobre lo que las pistas contextuales. Esta novela está llena de pistas contextuales. ¿Y qué son pistas contextuales? Son elementos del entorno o contexto textual que ayudan al lector a comprender significados de manera implícita, interpretando palabras desconocidas o infiriendo relaciones entre personajes, eventos o temas. En otras palabras, pistas contextuales son pistas que no se presentan de forma muy gráfica, de forma muy literal. Son pistas que para poder llegar a ciertas conclusiones sobre ellas hay que analizar el contexto en el que se presentan. Es muy importante tener esto en cuenta porque las pistas contextuales no se pueden analizar única y exclusivamente desde el lenguaje o desde la lingüística. Para eso hay que tomar en cuenta el marco narrativo, el contexto en el cual esa pista aparece y a lo que hace referencia. Estas pistas pueden incluir, entre otras, descripciones físicas o psicológicas de los personajes,
que, como mencioné anteriormente, en esta historia algunas se muestran en su forma física, otras resaltan las psicológicas, así como diálogos y tono emocional, acciones específicas de los personajes, repetición temática como se discutió anteriormente, uso de metáforas y o simbología y el modo como se desarrollan las relaciones interpersonales a lo largo de la historia. En el caso de esta novela específicamente, estas pistas se usan para construir la tensión amorosa o para descifrar el tema romántico, aunque sabemos que el romance no es el único tema a discutirse aquí. Pero en lo que concierne al tema romántico, el propósito principal de las pistas contextuales que se encuentran en el libro están relacionados con ese asunto particular. También sirven para desarrollar arcos emocionales y sugerir posibles finales sin necesidad de declararlo gráfica, literal o explícitamente. En mi opinión, las pistas contextuales que respaldan que Terry es el amado de Candy son las siguientes. Desarrollo emocional paralelo. Pues a lo largo de la historia, Candy y Terry comparten momentos de conexión profunda basados en valores similares a pesar de que su, su infancia y su adolescencia en términos socioeconómicos pues eran de clases diferentes, pero los valores eran similares y la misma protagonista sí lo indica. A veces las almas pueden provenir de un mismo lugar. Y estoy citando una frase del libro. Eh, Mientras que Albert aparece como un protector o una figura paternal. Sí, sabemos que Albert también muestra momentos de epifanía, pero es una epifanía que se lleva a cabo sin que fuera sin haber recibido la influencia de parte de la protagonista. Al contrario, la protagonista tiene influencia o Albert ejerce una influencia en la protagonista gracias a que primero tuvo que ocurrir en él ese momento de epifanía. No obstante, en el caso de Terry, esa evolución que hace él en el personaje, pues está fuertemente vinculado con haber conocido a la protagonista. También tenemos simbolismos y nombres clave, tenemos simbolismos de índole cultural japonés, como tenemos otra clase de simbolismos, como lo son los elementos shakespearianos, como lo son la analogía con la historia de César y Cleopatra, también los poemas de Luis Labé, por ejemplo. Nombres clave puede ser el misterio tras las iniciales TG en la última carta con la que cierra la parte epistolar 3 y con ello cierra pues la línea argumentativa de la novela. El arco narrativo, que en esta versión definitiva hay un cierre emocional claro, pero no un cierre emocional que apunta a la separación, sino un cierre emocional que apunta más a un reencuentro, pero como he compartido con ustedes anteriormente, no van a ver textualmente ese episodio o ese momento como parte de las técnicas que utilizó la autora. Pero sí es cierre en términos de que no se dejan cabos sueltos con respecto al tema del romance, aunque aparenta lo contrario, aparenta que no hay nada claro, pero sí, la autora deja las cosas claras, solamente que como ya les indiqué, a través del recurso o la técnica de la asociación, la autora transmite un mensaje donde ella ejerce su criterio hacia uno de los personajes, pero literariamente hablando, construye esa idea de forma más totalizante para crear en cierto sector de la fanaticada la esperanza de que esas pistas también favorezcan a otro personaje. Bien, tenemos también una ausencia textual de desarrollo romántico con Albert. No hay escenas de confesión romántica directa entre ellos en toda la historia. Mientras que con Terry hay múltiples encuentros cargados de tensión romántica. Eso sí se puede evidenciar. Y también tenemos las temáticas de destino y crecimiento personal, ya que la
relación o el vínculo entre Terry y la protagonista los hace a ambos evolucionar como personas, mientras que en el caso de Albert, él halla las respuestas sobre lo que quiere hacer con su vida ya de manera aislada, ya en un momento en el que se encuentra él pues haciendo su propia introspección en privado y lejos de otras personas. En mis razones 3 y 2 específicamente de por qué considero que Terry es el amado de Candy, voy a estar eh, elaborando con más detenimiento en esas pistas contextuales y como también en unas pistas que son obvias, porque están las pistas contextuales y están las no contextuales, que son las pistas ya obvias y pistas explícitas que no requieren de explicación. Estas razones número 3 y número 2 son las que más videos se van a producir al respecto porque va a ocupar la mayor parte de la porción de mi análisis. Aún así, sigue habiendo una razón que es la número 1 que para mí es la que prevalece por todas las demás. La razón número 1 también pues se va a dedicar varios videos a explorar ese tema. Si te gustó, dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos por su apoyo, visitas, sintonía, visualizaciones y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.